Bienvenidos a otro episodio de Pasado ante la Queronte. Ahora repetimos, gente. 2 episodios seguidos. Esto es nuevo. Esto es cierto. ¿Te acuerdas cuando hacíamos doble episodio? Locura. En fin, alguien decidió que no hiciéramos episodios seguidos, pero esta vez cambiamos porque tenemos de nuevo con nosotros alguien que admiro mucho, Nadia. Gracias. Vamos a romper un poquito el esquema para que la casa se enoje, porque cuando le rompemos el esquema. Entonces empezamos contigo, Nadia. ¿Cómo estás? ¿En qué andas? ¿Qué andas haciendo ahorita? Cuéntales un poquito de qué va tus actividades. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Pues ya nos conocemos un poquito, ¿no? Ya estuvimos platicando de cosas relevantes. Pero sí, yo me llamo Nadia, me dedico a hacer, bueno, ya les contaré, ¿no? Pero yo normalmente hago muchas cosas relacionadas con la diversidad cultural y la diversidad religiosa y la diversidad sexogenérica y cómo todas esas se intersectan con temas como la religión, que, como se imaginarán, son temas difíciles y con muchas tensiones y, pues sí, ¿no? Me interesa mucho esos debates, entonces creo que puedo tener algunas cosas que decir del tema de hoy, que seguramente ya saben porque ya vieron el título, pero... Sí, son temas difíciles, temas en los que nos vas a ayudar mucho. Seguro vamos a hablar de lo otro, de la otredad, de la diferencia. Vamos a hablar de estas cosas que luego nos parecen extrañas y no sabemos por qué, pero luego nos peleamos con ellas, aunque no nos haga nada. Y les advierto que va a ser un tema complejo, que vamos a poder hablar temas un poco sensibles. Ni siquiera sensibles, no quiero decir que poco superficialmente, pero que a veces somos sensibles a cosas a las que no deberíamos ser tan sensibles, ¿no? Sí, pero eso del deber ser está medio extraño, así que digamos que tengan paciencia, vamos a tratarlo con seriedad a partir de nuestras propias conocimientos, como ya ustedes sabrán, y pues vamos a empezar. ¿Cómo estás, Ámbar? Bien, la neta, bueno, no tan bien. Se puede. Como está que perfecto. Ahorita me costó trabajo intentar poner un micrófono y como esa clase donde te das cuenta de tus limitaciones, como que dices, verga. Pero a veces las compus. A Sí, veces no es uno. sí, o sea, yo entiendo No eso, es uno. pero A veces como no es que uno. siento que alguien que es un experto en audio me dirá, no mames, güey, ¿cómo no puedes conectar un micrófono? Y yo diría, güey, estudié letras. No puedo ser perfecta. Sí. Puedo hacer todo. Muy lejos, ¿no? Pero bien, o sea, bien. Pero como que de repente esa clase de cosas como que me tensan, güey. Entiendo. Como que digo, ¡hijo de su puta madre, güey! Y Sí, ya. a mí también me tensan cuando te pasa. pero lo entiendo. Cas, ¿cómo estás? Muy bien, emocionada de conocer a Nadia. Tuvimos ya un episodio, como les mencionó, sobre revisando el internet. Yo estaba enferma, así que no había tenido la oportunidad, así que un gusto. Sí. Y bueno, sí, emocionada. Les recordamos que aquí en el episodio la intención es apelar al pensamiento crítico y la tolerancia de opiniones que no son las mismas a las de nosotros. Entonces, vamos a ejercitar esto el día de hoy, muchachos. Y pues sí, muchas gracias por andar por acá. Gracias, Nadia. Y a ver qué sale de esto. Y alguien que tiene que estar muy contenta con este tema y con nuestra invitada es Paula. Yo. Porque a veces nos han acusado de que Paula a veces está solita aquí contra el mundo. Sí, man. Pero hoy, ¿cómo te sientes? ¿Qué esperas del tema? Muy feliz, la verdad es que sí. Muy, muy contenta de conocer a Nadia en persona también. Efectivamente creo que, o sea, no solamente por lo que estudiaste, que te he entendido que es gestión cultural, también por todo lo que haces, por todo lo que has platicado y también escuchándote. Creo que definitivamente tenemos muchas cosas en común, pero también tengo muchas cosas que aprender. O sea, sí, como que me da mucha curiosidad, cosillas que te he escuchado y es como, oh, quiero saber más. Entonces, estoy segura de que la gente allá también va a aprender mucho y pues que va a ser muy enriquecedora toda la plática. Entonces, muy emocionada. Sí, va a ser fructífero y vamos a ir empezando porque luego hay que aprovechar el tiempo. Sí. Tuvimos problemas técnicos y había que apresurar el paso, pero vamos a empezar a hablar del tema y para mí es un tema que soy nuevo intentando como abrirme o comprenderlo, ¿no? Esto que ya lo hemos hablado en otras ocasiones del contexto, de dónde vinimos.
¿qué hacemos, no? ¿Quién nos educa? ¿Cómo nos educan? ¿En qué lugar dónde te puso la naturaleza para que nacieras, para que pensaras de una forma u otra, ¿no? Y es un poco el problema con la cultura. Y obviamente no vamos a definir la cultura, ¿no? No se puede, o sea, nos toma años intentar buscar una definición ni siquiera correcta, sino acercada a lo que en realidad podría ser, pero sí podemos empezar a decir que ahora es como algo mucho más abierto, hay como más cosas que ver. Antes decíamos la cultura mexicana y era una cosa ahí que se había quedado atorada en los 70s, desde los 50s a los 70s, y ahora somos como esta de la globalización. Nos ha enseñado que somos un montón de cosas, ¿no? Si quieres empezamos por ahí, Nadia, en esta cosa de cómo es que lo que para nosotros es lo correcto, como Cas nos comentaba fuera de cámara, no podría ser necesariamente lo único correcto, y por qué la cultura es importante en estas percepciones. Va, pues como relacionándolo al tema de la otredad y algunos de los temas que ya han hablado en el podcast, ¿no? O sea, es importante y es tan complicado hablar de esos temas porque apelan a todo lo que somos y cómo nos han construido, ¿no? Y lo que creemos, lo que cómo significamos las cosas que experimentamos, que sí, está relacionado con qué es la identidad, quién soy yo, quiénes son los otros, quiénes son los míos, qué es lo que me hace ser yo y qué hace a los otros. Entonces sí, otredad, como esta capacidad de reconocer la diferencia y también de que esa diferencia como que rebote sobre lo que yo creo, ¿no? Ahorita vamos a hablar más de eso, ¿no? Pero yo siento que el tema es tan necesario porque estamos siempre acostumbrados a... Sí, como que hay momentos de rupturas en nuestra vida en las que nos encontramos a alguien que hace las cosas diferente y como que la línea de lo que habíamos asumido que era lo normal y la forma correcta de hacer las cosas tiembla un poco, ¿no? Sí. Entonces siempre el encontrarse con algo que es diferente hace como un rebote, ¿no? O sea, como apela a lo que pensé que debía de ser así siempre, ¿no? Y como que no se podía mover. Y eso se da desde cosas muy chiquitas, o sea, desde nosotros en preescolar conociendo a otros niños y dándonos cuenta de que no todos viven igual que nosotros, pero también a nivel así macro, ¿no? Países enteros, culturas, ¿no? Ahorita estamos viviendo todo lo de las Olimpiadas y ha habido un montón de controversias con lo que es otro, ¿no? Y lo que es distinto, porque encontrar a tanta gente de tantos países haciendo cosas, o sea, solo existiendo genera rupturas, ¿no? Entonces, sí, creo que por ahí está lo tenso y también lo nutritivo, ¿no? Porque es de esas rupturas que surge conocimiento, ¿no? Y que surge como, pues sí, ¿no? Como que nos lleva a aprender más de nosotros y del mundo en general, ¿no? Pero, pues sí, entonces por eso está la invitación que decían al principio de acercarnos con curiosidad, ¿no? O sea, genuinamente como preguntarnos qué dice lo que vemos en la otredad de nosotros mismos. Y eso puede ser un poco confuso a la hora de escucharse, es decir, plantearnos que vemos al otro como otra cosa o como lo otro tiene que ser, no sé, necesariamente negativo, o podemos trabajarlo. ¿Quién se tiene que adaptar? ¿Por qué debe haber una adaptación, no? Parece que siempre que existe algo otro nos exige un trabajo, ¿no? Y es esta parte en donde vivimos con un montón de gente, ¿no? Podemos pensar en algo como, no quiero decir de origen, sino un pensamiento que nos haga decir, bueno, este problema no es nuevo, no es de la posmodernidad, sino que todo el tiempo estábamos trabajando en el pasado, ¿no? De cómo afrontar estas otredades, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, una diferencia muy grande de cómo afrontamos la otredad ahora a cómo la habíamos afrontado en el pasado. Creo que muchas veces en el pasado la otredad y como ponerte en contacto con una tan distinta, algo tan distinto a lo tuyo, implicaba que como querías reescribirlo, ¿no? Y adaptarlo a lo tuyo. O sea, pienso en todos estos encuentros entre, digamos, imperios y culturas nativas, muchas veces en América, en la que se reescribía incluso como el pensamiento mitológico y el pensamiento religioso que ellos tenían para adaptarlo a una creencia cristiana, ¿no? O sea, como, es que en realidad ellos están diciendo de Cristo y no sé qué, pero pues no Ya tenían ningún conocimiento, pero
en las escuelas estas en las que mandaban a todos los niños nativos, terminaban diciéndole, es que ustedes lo que creen es en Cristo, nada más que tenían otra palabra, ¿no? Y entonces, como intentar reescribirlo de esa manera, ¿no? Justo yo me acabo de enterar de un abogado que se volvió pintor en Estados Unidos, bueno, en América en ese entonces, en las colonias inglesas. Lo que hizo fue empezar a vivir en tribus. Ah, claro. Que no habían sido como conquistadas, ¿no? Por los colonos. Y entonces pintaba a los nativos. Y... Como Gauguin. Ajá, como... Sí. Un poco como Gauguin. Sí, y lo que decía es que lo que yo vi de esta persona es que me gustó fue que no le ponía como una impresión cristiana. Claro. O sea, no los pintaba como demonios, no los pintaba como intentando evangelizarlos, nada. O sea, solamente los pintaba como estaban y pintaba sus costumbres. O sea, pintaba las cacerías de búfalos, pintaba como las ceremonias estas que tenían después de muchos años, como el fuego nuevo aquí con los mexicas. Uh-huh. Y entonces, como una excepción, ¿no? De tantas. De cómo en vez de reescribir la otredad del otro para que no sea tan ajena a la tuya, solamente la aceptas, ¿no? Que creo que es lo que se está intentando un poco ahora, que es solamente escuchar al otro e intentar como decir, ok, lo estoy aprendiendo, lo estoy entendiendo, pero no te estoy imponiendo lo que yo pienso que está bien, ¿no? Sí, porque yo creo que, o sea, una cosa es tener como esta noción de que existe esta otredad y otra es realmente conocerla, ¿no? Porque pienso justo en este contexto en Bartolomé de las Casas sí. Y Hernán Cortés, ¿no? Que, o sea, uno quizá realmente no conocía lo que eran pues estas culturas originarias realmente, pero las quería salvar, o sea, era como una visión positiva, si lo queremos ver así. Y está la otra parte que la conocía quizá mejor, mucho mejor, pero la quería destruir, ¿no? Y entonces es como, o sea, yo lo pienso como a partir de diferentes ejes de cómo es que yo me relaciono con la otredad. O sea, una es conociéndola o no, otra es juzgándola como bueno o malo, otra es cómo me voy a acercar a esta otredad, o sea, alejándola, queriendo dominarla, marginándola, excluyéndola o incluyéndola. O sea, hay como que muchas formas de relacionarse o de reaccionar con la otredad. O sea, respondiendo un poco a lo que decías, yo no creo que, y bueno, es un poco también lo que hemos estado diciendo, o sea, la otredad en sí no es mala, ¿no? O sea, realmente entiendo que existen posturas, por ejemplo, que dicen que las razas no existen. Y creo que es algo que también se pensó mucho tiempo, ¿no? Y que sí estaba como que muy, no, sí, es que todos somos iguales, todas somos iguales. Y creo que por eso es importante hablar de la interseccionalidad, ¿no? Porque ahora muchas de estas, pues no sé si llamarles minorías o de personas que tienen ciertas, no sé, características, ya asumen esas características diferentes y pues están muy orgullosas de eso, ¿no? O sea, es como que sí, soy diferente y estoy orgullosa, ¿no? Y creo que eso es bien valioso. O sea, bueno, yo sí lo rescato mucho y lo subrayo. O sea, personalmente, por ejemplo, el cabello chino. Antes era visto horrible. O sea, era así como que no, es que no se peina, que se pase un peine, que se lo alacie. Yo misma me hice alaceados permanentes porque yo sentía que si me dejaba el pelo así suelto, era como estar despeinada. A pesar de que pasaba 2 horas ahí. Entonces, o sea, justo ahí es como esta idea de cuál es el peso de los discursos y de las perspectivas que vamos construyendo socialmente para que no solamente yo me relacione con esas características diferentes o esos valores diferentes o lo que sea, sino que también esa persona que tiene esas cualidades se asuma como tal, ¿no? Entonces, pues sí es como una intersubjetividad que se va construyendo históricamente, sistemáticamente y se refuerza sistemáticamente. Y pues sí, es algo que justo cuando encontramos estas diferencias nos cuestionamos muchísimo, pero a partir de ellas también nos construimos como individuos, ¿no? Y como colectividad también. Sí, justo cuando ahorita que mencionaste sobre la existencia o no existencia de las razas, cuando estuvo muy en auge, yo temía mucho porque yo como amaba que hubiera esa diversidad. O sea, tú decir, ok, yo soy mexicano y soy distinto. Me parece que el problema es cuando empiezas a creer que eres superior o inferior, ¿no? No es que seas diferente, ese no es el problema. O que tú digas que la otra persona es diferente, sino la actitud que estás tomando, ¿no? Como dices, la actitud de yo soy superior y te voy a dominar. Creo que ahí es donde está el problema, no en las diferencias. De hecho, la diversidad es muy hermosa. O sea, es lo que enriquece el pensamiento y lo que hace que cuando tú vayas a otro lugar, digas, como dicen, ¿no? Tú te
identificas o no te identificas, te conoces a ti mismo y también conoces al otro, viendo a la otra persona, ¿no? Entonces, sí, está muy raro haber querido que todos fuéramos iguales y que, ¿no? Claro que sí, somos personas y en ese sentido todos somos iguales, ¿no? Pues yo solo iba a decir que esta construcción de otredad no es algo que nos haga malas personas y que ni siquiera es algo que hacemos intencionalmente, ¿no? O sea, nuestro cerebro está construido para leer patrones y reconocer lo nuevo y lo diferente y asumirlo como riesgo para protegerse, ¿no? Y eso después lo vamos a problematizar, pero lo diferente, es normal que nuestro cuerpo sienta miedo a las cosas que no entiende porque es una reacción de protección, ¿no? Que hemos aprendido, pero también somos capaces de cuestionarla y de confrontarla, ¿no? Pero sí, no queremos que vaya por ahí como está mal que tú reconozcas a otros como diferentes porque deberías de asumir que todos son iguales a ti. No se puede, en el sentido más objetivo, como no somos iguales, ¿no? Sí, esas diferencias nos constituyen como humanos, ¿no? Y es interesante ver cómo a lo largo de la historia los seres humanos hemos tenido muchos problemas para intentar acercarnos a esa diversidad y a veces como que intentamos borrarla, a veces es muy complicada y como que la queremos ignorar, hay veces que es tan fuerte que distancia por completo nuestra forma de interactuar, ¿no? O sea, como que siempre está esa tensión, ¿no? Estaba pensando cuando hablaban como las ciencias sociales y por ejemplo la antropología surgió de personas, o sea, la verdad es que la antropología tiene un pasado muy turbio como de guerra y de conquista, ¿no? Y de aprender cómo piensa el otro para dominar al otro, ¿no? Y no podemos negar ese pasado que es como este acercamiento bien mañoso y bien feo a la diferencia, ¿no? Como entender para dominar, para conquistar, para cambiar, ¿no? O sea, que la antropología surgió como de estos procesos colonizadores, ¿no? O sea, está muy cercano como a las misiones evangelísticas, ¿no? O sea, está entendimiento de la diferencia como algo a cambiar, ¿no? O sea, como un problema. Pero también es cierto que la antropología a lo largo del tiempo se ha cuestionado a sí misma y hay un montón de propuestas interesantes de antropología más consciente de la diversidad y que busca relacionarse con ella distinto, ¿no? Y pienso también como que hubo mucho tiempo en el que los antropólogos decían como la mejor forma de hacer antropología es tú llegar a una comunidad y tratar de fusionarte y que nadie sepa que estás ahí y ser lo más objetivo posible. Y solo poco a poco se dieron cuenta que eso no se podía, ¿no? Que el estar ahí cambia la dinámica porque tú eres una persona y que tú, incluso los filtros con los cuales tú lees lo que las otras personas están haciendo son distintos, ¿no? Lo que decías. Cuando yo, incluso si yo solo estoy tratando, creo que objetivamente estoy describiendo lo más claramente posible lo que el otro está haciendo, lo estoy haciendo a través de mi idea de eso es un ritual, eso es parecido a lo que yo vi una vez en misa, ¿no? Y esas categorías no logran como captar todo lo que el otro es, ¿no? Sí. Entonces como que ya se ha vuelto más flexible la antropología en ese sentido de que tú también eres sujeto, las otras personas no son tus objetos de estudio, ¿no? Son sujetos interactuando y esa interacción cambia las dinámicas, ¿no? Y la ceremonia no se ve igual si tú estuvieras ahí que si tú no estuvieras ahí y hay que asumir eso, ¿no? No hay que cambiarlo, no hay que intentar ahí modificarlo o hacer que la gente haga más espectáculo. Ajá, exacto. ¿No? Es como aprender a asumirnos como seres sociales que interactúan y que es incómodo y es raro y estamos tratando de entender, ¿no? Pero sí, como que la otredad siempre ha sido un proceso de mucho autodescubrimiento, ¿no? Sí, justo cuando dices objeto de estudio es como ya está raro ahí. La cosa. Ajá, sí, exacto. La cosa. Sí, para ir como haciendo los puntos, que es un punto que sí quería mencionar, es esto primero. Ver lo otro como otro no está mal, ¿sabes cómo? Ahora, lo que decidimos hacer por nuestros contextos, nuestra cultura, nuestros prejuicios, con lo que consideramos que es otro, ese es un problema. Me gustaría, antes de pasar ya a lo más problemático, que si pudieras, Cas, como que nos contaras cómo es que en la antigüedad se miraba este proceso de conocimiento de
de lo que es ajeno a nosotros, ¿no? Sí, bueno, justo cuando, Pau, creo que mencionaste sobre el juicio, yo pensé juicio, prejuicio, ¿no? Porque siento que antes de pasar a la antigüedad, quiero decir que ahí es inevitable que tú cuando te encuentras con, o ya sea un objeto, una persona, una realidad, tú generes de manera intuitiva una reacción, ¿no? Entonces, la primera reacción sería como casi intuitiva, no racional, es ¿esto existe o no existe? ¿Esto sí está aquí o no está aquí, no? ¿Quién es? Ah, Ámbar, ¿no? Ah, ok, ¿qué pienso de Ámbar? Y vas construyendo historias y de ahí, a partir de ahí generas decisiones, ¿no? Ah, no me gustó que Ámbar hiciera esto, ¿yo qué voy a hacer al respecto? ¿No? Entonces eso creo que es un proceso muy importante que se genera cuando vemos no necesariamente a alguien, bueno, sí, pues sí, todo lo externo, o sea, todo lo que no somos nosotros mismos. Y bueno, entonces esta idea sí surge un poco desde la antigüedad, que sería entender cómo es que llegamos a considerar que es posible definir la noción de justicia, ¿no? Porque parece muy obvio, pero al principio es, ok, pues definamos justicia, ¿qué necesitamos en nuestra ciudad? Ah, bueno, que todos seamos felices, o que no sé, que tengamos recursos, o no sé, varios puntos, ¿no? Pero esto realmente no se había desarrollado tal cual hasta ya un poco posterior, con el concepto de oikeiosis, creo que ya es un poco posterior al estoicismo imperial, en donde realmente se dice o se cuestiona cómo es que realmente nosotros podemos llegar a construirlo, ¿no? Platón no llegó tan allá, o sea, estaba ya casi hecho para Platón, ya estaba, no estaba fácil, pero ya estaba muy, pues estaba Atenas, estaba la polis, había una estructura política ya dada, y como que siento que no llegó a ciertos razonamientos como ese. Entonces, oikeiosis se relaciona con lo familiar, ¿no? Lo que está cercano a mí, y explica, la manera en la que lo explicaban era que el individuo desde que nace, desde que es un bebé, de hecho hay un reel por ahí, si lo quieren buscar, desde que es un bebé tiene la capacidad de reconocerse a sí mismo. Ese es el paso número 1. Y creo que para mí ese razonamiento es muy interesante, porque nos dice cómo es que nosotros solo, yo diría que estamos un poco limitados en esa forma de conocimiento, de llegar al conocimiento, porque solo podemos tener un primer paso que es nosotros. Y entonces eso, a partir de ahí, es qué vas a decidir con lo que no eres tú mismo, ¿no? Pero bueno, entonces decía, nosotros tenemos la capacidad de descubrir quiénes somos nosotros y para qué servimos, qué funciones tiene nuestro cuerpo, qué queremos comer, ¿no? Cuando eres bebé, sobrevivir, esas pequeñas cositas. Y a partir de ahí vamos a ir construyendo lo que necesita el otro. Entonces yo necesito comer, necesito dormir, pues supongo que también el otro, que está cercano a mí y que yo veo que también come y necesita dormir. Y así poco a poco se va como ampliando. Pero yo diría que siempre a lo cercano, y eso también lo pienso un poco con Aristóteles. O sea, como, bueno, él consideraba que el primer nivel de conocimiento es lo cercano a nosotros. Y eso otra vez para mí es decir, bueno, pero ¿cómo te relacionas con el otro? Con lo que no está cercano a ti. Y bueno, el otro nivel sería, ok, no es lo mismo decir, este hombre que está al lado de mí es enojón. Por lo tanto, todos los hombres son enojones. La pregunta es, ¿tú dices eso porque el que es cercano a ti es enojón? ¿O realmente todos los hombres son enojones? ¿No? Entonces, la opción siempre tendría que ser, no este hombre que está cercano a ti, sino intentar crear conocimiento a partir de todo lo que no es cercano a ti, ¿no? Que esa es la parte difícil. ¿Y cómo vas a actuar con eso? Sí, porque obviamente con lo que crecemos ya lo conocemos, ¿no? Al menos tenemos aprendido como las características más evidentes, ¿no? Entonces no podemos aprender lo que ya sabemos. Es como si te pones a estudiar para el examen, pero estudias lo que ya sabes. Todo solo vas a tener bien lo que ya sabes. Sí. Entonces lo otro debería darnos esta oportunidad de conocimiento, pues, ¿no? Que es muy difícil porque otra vez es una persona o es tu objeto de estudio o qué quieres aprender de él, ¿no? O sea, lo que aprendes de lo otro es útil para mí o solo es adaptarme a lo otro, ¿sí ven? Y esas son como preguntas que tienes que hacerte, ¿no? Todos hacemos esto de que si estamos con, no sé, un profesor o nuestro jefe, actuamos de una manera, ¿no? Porque de lo que conocemos de esa persona es su rango o su posición de autoridad respecto a nosotros. Entonces nosotros nos damos un respeto, porque así nos educaron, ¿no?
Pero cuando estamos con nuestros amigos se dice, y a mí se me hace muy chistoso, que la gente diga, que por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Tenga esta onda de, sé tú mismo, ¿no? Ajá. Que apoye tanto el sé tú mismo y sea el estado con más problemas con la otredad. ¿Sabes cómo? Porque si soy yo mismo, significa que no tengo que ser como tú, ni como tú me digas, ¿no? Y al mismo tiempo, es un estado, naturalmente, que tiene que ver con el origen de las creencias de una civilización y tal, pero lo otro no es una cuestión de conocimiento como debería ser, ¿no? Sino que yo debo ser yo mismo y la otra persona debe ser ella misma. Pero en ese sentido, si algo me molesta, nos vamos a agarrar a golpes, ¿no? Sí, y es como una cosa como inherente, ¿no? De los gringos. Que sí creo que es como el resultado de todas las personas que han llegado, ¿no? O sea, desde el inicio, güey. Pero eso sería lo curioso, ¿no? ¿Por qué no son más abiertos a la diversidad? Pues es que creo que es como la paradoja esa de o sea, aceptar al otro, pues. O sea, ¿hasta qué punto aceptas al otro? La paradoja de la tolerancia. Ajá, esa. O sea, como hasta qué punto aceptas al otro, que incluso aceptas si tiene alguna creencia que puede lastimar a alguien, ¿no? O sea, lo aceptas para darle libertad, pero esa libertad está haciendo que alguien más, tal vez no tú, pero alguien más pueda salir herido, pueda salir criticado, ¿no? Y entonces como en Estados Unidos se tolera hasta un punto en el que de repente llegas a estos choques, ¿no? Bueno, toleramos que de repente digan como esta lucha entre ciertas razas porque todas conviven en el mismo territorio y de repente se crean grupos fascistas, se crean grupos neonazis, ¿no? Y como que se compara un poco con, por ejemplo, una sociedad que es más como cerrada, que tiene como no tanta diversidad de razas, ¿no? Como la japonesa, que hasta tienen dichos como que el clavo que está salido lo van a martillar, ¿no? Y entonces como que se crea como esta sociedad hermética, ¿no? Que parece que funciona de una manera como más fluida, ¿no? Y más sin tantos cortes abruptos. Y esa es como una de las grandes crisis de la historia contemporánea, como de los estados-nación. O sea, es esta construcción. Ya no es que todas los diferentes reinos, los diferentes comunidades, pueblos, feudos, como se llamen, pueden creer lo que quieran y creer lo que quieran y hablar lo que quieran y verse como quieran mientras rindan tributo al rey, sino que la construcción de los estados-nación se basa en una identidad colectiva que te distingue de los otros, ¿no? Y eso es construido, es decir, se tiene que hacer un esfuerzo intencional para delimitar lo que somos nosotros de las otras personas, ¿no? Y esa es la crisis como de los estados-nación contemporáneos, porque aunque digas todos los mexicanos somos, la verdad es que, como decíamos, México es internamente diverso, ¿no? Pero para existir en un estado-nación con una constitución, tienes que crear como parámetros y categorías, ¿no? Como de un idioma, ¿no? O una historia en común, ¿no? Y cosas que son artificiales y que buscan como generar una cohesión que tiene sus límites, ¿no? Sí. Pero sí, y en general, lo decíamos la última vez que estuve por acá, como de la diversidad, la laicidad, estas leyes, como que todas buscan gestionar el problema que es la diversidad, ¿no? O sea, el problema que es la diversidad cultural y que hay mucha gente que cree cosas diferentes y para construir una constitución que sirva como piso mínimo para todos, tenemos que dejar afuera muchas cosas y utilizar categorías que nos sirven a nosotros, pero no les va a servir a otras personas y hay como diversidades aceptadas y diversidades que no se aceptan, ¿no? O sea, como que es un poco lo que decías de la paradoja, ¿no? Que a pesar de que se puede ver desde afuera que es algo muy diverso, sí es cierto que aún dentro de esa diversidad hay parámetros de lo que es moralmente correcto o lo que es aceptable o lo que es visto como bueno y lo que sale de la norma y se ve como enfermo o como disruptivo, ¿no? Entonces, siempre, lo que quiero decir es que siempre como sociedades y como seres humanos estamos luchando con lo que reconocemos como diferente y las nuevas formas de organizar a las sociedades, por ejemplo los estados-nación, son eso en macro, ¿no? O sea, es eso
o sea, a partir de esa diferencia que siempre está presente, cómo gestionar comunidades inmensas, ¿no? Con personas radicalmente diferentes entre sí, ¿no? Sí, a mí, justo ahorita que estaba escuchándote, recordé todo lo que acaba de pasar en las Olimpiadas con la que ganó de judo. Ay, no recuerdo cómo se llama. ¿La Prisca? Prisca, ajá, y que todo el mundo fue así como, pero ella no es mexicana, y, o sea, la verdad desconozco, pero creo que es afrodescendiente, ¿no? Es inglesa, pero es afrodescendiente y su mamá es la mexicana. Bueno, sí, hubo como un montón de comentarios de que no, pero es que ya no nos representa y, o sea, un montón de cosas que justo dan cuenta de todo esto que dices, ¿no? O sea, de la complejidad que es el hecho de tener y construir una identidad. Y, o sea, creo que estos conceptos de Estado-nación y de nacionalidad, por ejemplo, son muy complejos, ¿no? O sea, actualmente creo que es muy complejo en cuanto a que justo creo yo que ya estamos como en lo cosmopolita, ¿no? O sea, y que justo hay como crisis humanitarias que implican un constante flujo migratorio en ciertos países donde hay como esta frontera. Entonces, o sea, sí es como que realmente complicado hablar de una nacionalidad en cuanto a rasgos físicos, por ejemplo, ¿no? Y también incluso pensando en estos aspectos como de la lengua, o sea, cambia mucho la forma en que nos comunicamos de una colonia a otra incluso, ¿no? Entonces, también justo asentar una nacionalidad, o sea, como ¿cómo decirlo? Como características específicas para decir, yo soy parte de este Estado-nación es muy complejo, creo yo, o sea, y más actualmente por esto que digo de las crisis humanitarias y lo cosmopolita y la diversidad, ¿no? que existe. Y justo pienso, pues sí, en todas las personas afrodescendientes de la costa, por ejemplo. Tengo una amiga que es afrodescendiente y que justo es de estas costas de Guerrero. O sea, es muy complicado porque justo, o sea, incluso le ha costado como problemas identitarios personales muy fuertes, ¿no? Porque es como que, ok, o sea, no soy tal cual africana, pero pues, o sea, aquí en México donde nací no me aceptan, me rechazan, me señalan. Entonces, personalmente sí le causa como mucho ruido todo esto, ¿no? Y el ser parte o no de una comunidad, o sea, todo esto y más las señalizaciones que se pueden crear a partir de una creencia, ¿no? Pensé también en este libro de Esperando a los Bárbaros. La verdad no recuerdo mucho porque lo leí como hace unos años, pero pues sí hace referencia a esto, ¿no? De que existe un grupo élite en el poder que está esperando pues a los bárbaros, ¿no? Que es esta comunidad nativa y que en realidad ellos nunca pretendían ir a atacar, ni mucho menos, pero se construye esta narrativa de que sí querían ir a dominar y atacar y no sé qué, y entonces se crea pues también un plan de acción para ir a dominar, ¿no? Y evitar que exista este ataque, cuando pues en realidad no pasó nada, ¿no? Entonces pues sí, es como nosotros construimos esta otra edad, pero a partir de nuestra necesidad muchas veces, ¿no? Y ahí es donde yo digo, el pinche humano. Pero bueno, sí, en ciertas circunstancias. Y que ahí entran como otros conceptos que ya mencionamos mucho, pero quizá hay que poner como en la mesa más directamente, que es el miedo, el riesgo, la amenaza, ¿no? O sea, cuando estamos interactuando con un otro, que es lo que decíamos, ¿no? Nuestro cerebro literalmente está diseñado para protegernos y reconocer las posibles amenazas, ¿no? Y eso es construir al otro como un riesgo, ¿no? Pero como decía antes, tenemos la capacidad como seres humanos de cuestionar esa primera creencia, ¿no? Ese prejuicio, ¿no? Que no es malo en sí mismo, ¿no? Si a ti nunca te han enseñado que existe diversidad lingüística, ¿no? O que existen personas afromexicanas, el primer acercamiento es un rompimiento que puede generar un choque, ¿no? O sea, eso no es malo, o sea, como que no es un componente moralmente malo, ¿no? Pero sí hay como una necesidad, ¿no? Como una responsabilidad de cuestionar esa creencia, ¿no? O ese prejuicio, o eso que cuestiona esto en mí, ¿no? De lo que pensaba que era ser mexicano, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, yo, como les decía, yo trabajo como temas de religiosidad y temas de disidencia sexogenérica, ¿no? Y un tema que trabajamos mucho es esto del fundamentalismo, ¿no? Que se utiliza para señalar como fundamentalista, ¿no? O sea, de esta persona que es mala, ¿no? Pero el término fundamentalismo surge un poco para definir un fenómeno que es como de inicios del siglo XX. El término surge en particular como en directa, como relacionado con unas revistas que
repartían en Estados Unidos una denominación cristiana porque sentían la amenaza de la modernidad a los valores cristianos, ¿no? De inicios del siglo XX y cómo estaba creciendo como el pensamiento científico y que asumía como un riesgo, ¿no? Y entonces esta revista, que eran muchos volúmenes y que se llamaba The Fundamentals, era como este proceso de reclamar los fundamentos o como reconocer los fundamentos de nuestra fe, ¿no? Lo que nos hace nosotros, lo que nos hace cristianos, lo que nos hace los buenos, ¿no? Uh-huh. Y lo a real. Partir de eso, ajá, exacto, lo real, y que necesariamente es una delimitación de los otros, ¿no? Y ya después ese término se retomó para hablar no solo de algo cristiano, pero en general este fenómeno de una construcción de identidad que es dogmática, ¿no? Que se basa en cosas que no se mueven y que casi siempre está basado en la construcción de un otro y asumir ese otro como un riesgo, ¿no? Y el problema de que cuando asumes al otro como un riesgo, cualquier ataque contra ese otro se puede disfrazar de una defensa, ¿no? Me estoy defendiendo del riesgo del otro, ¿no? Aunque realmente estás atacando, pero lo presentas como una defensa, ¿no? Y eso puede ser, están atacando mi identidad, como están atacando los valores cristianos, ¿no? Y que es instrumentalizar un miedo que tiene sentido, pues, ¿no? O sea, tiene sentido que la diferencia te haga sentir en riesgo, pero lo feo o lo peligroso es cuando esa diferencia se instrumentaliza y se utiliza para violentar, ¿no? Entonces, pues sí, siento que es interesante cómo en momentos en los que, por ejemplo, yo lo veo mucho en temas religiosos, ¿no? Cuando hay algo que empieza a crecer y que se reconoce como una amenaza, empiezan a aumentar estos discursos que buscan formas de reconocer esa amenaza y de combatir esa amenaza, ¿no? Y hasta empiezan a acercarse a estos lenguajes. Se utiliza un lenguaje bélico, ¿no? Entonces es como el ataque y los otros, eliminar. Y defender, ¿no? Eliminar, ¿no? Y es fuerte cómo ciertos sectores pueden utilizar esas narrativas y utilizar esos miedos genuinos en las personas y instrumentalizar esos afectos, ¿no? Para violentar, para como mover intereses políticos y económicos, ¿no? Pero entonces es como entender que son procesos normales en las sociedades, el miedo a la diferencia, pero también son cuestionables y transformables. O sea, como puede ser un proceso de curiosidad y de transformación, pues, ¿no? Sí, son un montón de cosas cuando se trata de cómo movemos conceptos a nuestro favor, ¿no? Mover un discurso, ¿no? Haces que la intención de uno, y a veces es una cosa como que hace mucho en la sociedad o los grupos políticos, de usar el nombre que uno mismo se pone para darle con él en la cabeza al mismo, ¿no? Es como darle decir lo fundamental. Ajá. Y usar el término al revés, ¿no? Lo fundamentalista ya tiene una connotación negativa, ¿no? Cuando no nos referíamos a nosotros, sino a lo escrito, ¿no? O a las costumbres o a lo que dicta nuestra religión y las bases que nosotros percibimos de la religión. En la religión es un poco muy complejo, visto desde un sentido filológico, porque abre un montón de interpretaciones, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que en la cuestión, por ejemplo, de textos sagrados, hablamos de dialogar con el texto, y entonces cuando dialogamos con el texto hacemos negociaciones y decimos, ¿qué del texto vamos a tomar como literal? ¿Qué del texto sí vamos a aceptar? ¿Qué del texto no vamos a aceptar? ¿No? Entonces, cuando tú ves que a mí me pareció, hace poco se dio una cosa muy, muy extraña, ¿no? Ahora hay un montón de ramas del cristianismo, mucho más que las que partieron de Lutero y la Reforma y tal, ¿no? Ahora hay subdivisiones, puedes hacer todo un árbol, ¿no? Sí. Y eso habla muy bien del alcance que tiene el libro, ¿sí? Pero luego te das cuenta que vuelve a haber estos que se quejan de un fundamentalismo de otra religión, crean su propio fundamentalismo, ¿no? Al final todos somos un poco fundamentalistas, ¿no? Y a mí me gusta mucho esto de la historia gringa y tal. Yo soy fan de estas construcciones que se hicieron de la historia gringa hasta la fecha, sobre todo la historia moderna,
Pero es curioso cómo en lo religioso hay un grupo de cristianos que deciden por medio de la idea de la Trinidad, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sí puede ser cristiano y quién no es un verdadero cristiano, ¿no? Entonces ellos dicen, es que si tú no crees en el fundamento de la Trinidad, pues entonces no eres cristiano. Ahora, si tú vas a los textos, filológicamente, pues la Trinidad está un poco confusa, ¿no? O sea, tú tienes que negociar con el texto y negociar con la edición que tienes de tu texto. Y esa edición te va a decir, pues sabes que la Trinidad nos la inventamos. O la Trinidad la puso el rey y tal, ¿no? Esta Trinidad ningún texto en griego la tiene. Pero cuando hicieron la traducción, ¿quién es? King James, ¿no? Ajá. Dijo, hay que meterle aquí un poquito más de jiribilla y entonces tienes que decir, voy a negociar con este texto, que es igual de válido, ¿no? O no. Pero entonces, cuando tienes los fundamentos, eres capaz de decir, como con la mexicana, pero es que no se parece a mí, no es mexicano. Pero es que ¿cuánto tiempo ha vivido en México? ¿No? ¿Cuál es su lengua materna? Pero si es un rubio surfeando, decimos, ay, sí es mexicano. Con el apellido más. Porque come tacos y toma tequila, ¿no? O sea, es este tipo como de consensos que tenemos, ¿no? A las doñas, por ejemplo, y esto, quien tenga a abuelita de otras generaciones, todos los boomers y los millennials saben que su abuelita siempre les va a pedir de novio un güerito. O sea, porque tenemos esa percepción de que el güerito es... Nosotros somos vasconcelistas. Sí. Y entonces decimos, no, la raza cósmica. Hay que mezclar las razas, claramente, porque te quieres echar un güerito, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos cómo existen fundamentalistas que nos dicen, pero es que no todo, bueno, no nada más en lo cristiano, en todos lados, pero es como donde crecimos nosotros, ni modo, ¿no? Donde nos van a decir qué sí podemos ser y qué no podemos ser. Y los expertos en la Biblia te van a decir, pues es que aquí dice que las dos cosas pueden ser cristianas, ¿no? Y que, o sea, justo a mí me gusta decir que el fundamentalismo más, o sea, sí viene es un concepto que viene de la interpretación de fenómenos religiosos, pero no es necesariamente religioso, ¿no? Yo pienso que el fundamentalismo es una forma de acercarse al conocimiento y a la otredad, ¿no? O sea, es cómo te acercas a lo que es diferente, cómo te acercas al conocimiento nuevo, ¿no? Y se puede ser ateo y fundamentalista, ¿no? Seguro. Y se puede ser... académico fundamentalista. Ajá, es decir, son los peores. Esa forma de existir y relacionarte de forma dogmática, existe lo que decías, ¿no? O sea, todos tenemos un fundamentalista adentro y como que el trabajo, la responsabilidad es estarlo cuestionando, ¿no? Y estarnos exponiendo a la diferencia lo suficiente es algo que se ejercita, ¿no? O sea, a la diferencia y a la otredad lo suficiente como para que el fundamentalismo en nosotros se vaya rompiendo, ¿no? Y vaya abriendo lugar a otras posibilidades. Y la otra cosa que iba a decir, o sea... No me quiero meter tanto en los temas de teología porque yo soy muy ñoña de la teología y luego Tiempo platicaré. Tiempo tenemos. Platicaré más, Déjalo ir. pero justamente algo que yo en el trabajo que hago es como este proceso de reconocer que muy pocas cosas, bueno, nada es teológicamente orgánico, ¿no? Nada es algo que solo surgió de la nada, ¿no? Sino que siempre está la interpretación teológica y cómo responde a cómo la gente interactúa con Dios y con los otros en su contexto, ¿no? Y con la Biblia, sí. Pero y con otros textos, ¿no? Y las conversaciones que hoy en día tenemos en las academias o en las iglesias sobre esto es lo que dice la Biblia siempre están cambiando, ¿no? Sí. Y no sé, pienso por ejemplo temas controversiales. El lenguaje inclusivo, ¿no? Y cómo ahora hay tanta gente que le enoja ver un todes o un todx con una X, ¿no? Pero hasta hace no mucho tiempo era muy común ver todos con una arroba, sí. ¿no? Y no era algo que se cuestionara, ¿no? Algo moderno. Era cool. Algo moderno. O sea, lo veías en muchos lugares y no había como un
roce tan fuerte, ¿no? Pero cuando empezaron a ver estas discusiones y tensiones ideológicas sobre lo que es el género, sobre lo que es la participación de las mujeres o de las personas no binarias y cuestionar como el todos plural masculino, entonces cuando ya había una discusión política de por medio, ya empezó a sentirse más tenso cambiar el todos, ¿no? Pero el todos no es una cosa estática así como que surgió así de un árbol de palabras, ¿no? O sea, solo es como interesante ver cómo antes no dolía y ahora sí duele porque apela a otra cosa, ¿no? Hace rato estábamos hablando un poco de cómo la otredad necesariamente nos hace una pregunta a nosotros mismos, ¿no? Y les decía a las mujeres que nos pueden estar escuchando, cuando tienes un tatuaje o te vistes de cierta forma y hay una señora que te ve feo o que te dice como, es que, y puedes ver que está genuinamente enojada porque la forma en la que estás siendo mujer no se parece a los parámetros que a ella le enseñaron que era ser mujer, ¿no? Y se enoja contigo y te regaña por cómo te vistes o por cómo hablas o por, no sé, ¿no? O sea, hay muchas cosas, pero que tú puedes ver que lo que le está afectando es ese rebote de lo que para ella le costó tanto trabajo cimentar, de lo que no se tocaba, ¿no? No se podía cuestionar que una mujer tenía que dedicarse a eso, ¿no? Entonces ver a otra hacer algo diferente se siente raro y se siente como un ataque, ¿no? Pero es, de nuevo, o sea, la otredad puede sentirse como un ataque porque es disruptiva, ¿no? O sea, porque nos cuestiona, pero el cuestionamiento no debería de ser algo malo, ¿no? Sí. Yo creo que, por ejemplo, yo siento que la otredad y la diversidad como que te define a ti, ¿no? Y, por ejemplo, yo me di cuenta de eso cuando yo llegué aquí a la ciudad, porque en mi cabeza de adolescente yo decía, ay, sí, yo acepto todo y no sé qué, pero ya que llegué a la ciudad, yo me di cuenta que realmente nunca había estado expuesta a algo tan radical, a lo que era común para mí, ¿no? Y, por ejemplo, yo no empecé a pensar como en no sé, como posturas políticas o ciertos sentimientos, o sea, percepciones o posturas hacia ciertos temas que la verdad nunca había tenido presentes. Y entonces como para mí los primeros años que yo pasé en la ciudad era así como de repente me presentaban un tema y yo, ¿qué? Güey? Y aparte no era solo hipotético en el mundo de imagínate que, sino que estaba aquí así frente de mí, ¿no? Y entonces como a mí me costó un poco de trabajo o sea, saber cómo cómo entender lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Y decía, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o a veces llegaba así, bueno, a mí al fin y al cabo, ¿yo qué? ¿No? ¿Yo qué tengo que ver en ese tema? Y también, o sea, como encontrar, que también creo que es lo que pasa con las naciones, ¿no? O sea, la cuestión de encontrar a alguien y como que poner la barrera, como que dice, hasta aquí llega lo mexicano y allá empieza lo gringo, ¿no? Y es extraño, ¿no? Porque hay lugares, por ejemplo, pues tú sabrás más, pero en la frontera que, pues eso, línea, o sea, ¿qué tan diferente eres a alguien que vive ahí, ¿no? O sea, justo del otro lado. Por ejemplo, siempre lo decimos, y yo también ahora ya estoy de acuerdo, antes yo lo veía como una diferencia muy tajante, la gente de Morelos y la gente de Guerrero, para mí era una diferencia así como, Simón, güey, guerrerense, no. Y ahora que lo pienso es como, güey, somos exactamente las mismas personas. Y el otro día lo estábamos hablando, incluso en el pinche queso que comemos. Come lo mismo. Es el mismo queso, güey. Y entonces, por ejemplo, en eso, yo cuando vivía en Morelos, yo decía, ¿esa es una diferencia? No, güey, no. Y yo me daba cuenta que era de Guerrero, ¿no? Así. Y por ejemplo, en Morelos hay como una aberración a la gente de Guerrero, ¿no? Y es así como, vienen de Guerrero a Morelos para luego irse al DF. Y entonces, incluso con el DF también, ¿no? O sea, como que había no, güey, ¿no? Y ya ahora que, pues, como que me vivo entre el DF y Morelos y más la CEMEX, como que, güey, somos exactamente los mismos, ¿no? O sea, entre más te vas acercando hacia el DF, hacia la Ciudad de México, en camino hacia de Xochimilco y todo esto, y dices, güey, hasta allá tienen chinelos, ¿no? O sea, no hay, entre más poco a poco te vas acercando, menos barrera ves, ¿no? O sea, la barrera realmente como que es algo que pusimos y que está ahí arbitrariamente, pero a veces hay personas que
podrías tú encerrar en otro círculo porque son distintos a dos partes, pero están solitas en su propia comunidad, ¿no? Pero formando parte de dos entidades distintas. Sí, es que es muy bonito para mí todo eso porque la geografía es una cosa fascinante. Tanto la geografía, lo natural, es decir, que donde hay tal cerro, donde hay lagos y tal, y la que decidimos nosotros en el mapa, la división política que le llaman, ¿no? Y es muy bonito porque tienes la impresión de que al cruzar esa línea ya estás en otro lado, ¿no? Ya llegamos, ¿no? Ahora que fuimos a Tijuana y fuimos a Rosarito y la Ensenada es como, ya estamos en Rosarito, pero el clima es el mismo, la gente es la misma, habla igual, excepto en Ensenada porque hablan muy mal, ¿no? Y que huele feo. Pero hay mucho... Otra edad. Sí, pero fíjate qué bonito es eso, porque ¿cómo sabes que eso ya es otra cosa? Porque huele a pescado, ¿no? Entonces se dedican a otra cosa. Y sí, huele a pescado. Sí. Tú vas a entrar en Ensenada y haces, huele a pescado, mucho pescado muerto, ¿no? Dices, ¿pero por qué? Porque aquí se saca pescado, eso es lo que te hace diferente en el olor, ¿no? Tijuana huele a humo, ¿no? Y eso son como cosas que nosotros decidimos. Y sabes, a mí me hizo muy feliz, y mira que eso no pasa muy seguido, me hizo muy feliz en general todo lo de las Olimpiadas. No me gustó la inauguración, me pareció nefasta, había mucha gente bailando. O sea, antes veías a todos bailar y hacían algo juntos, y ahora cada quien enfrente de la cámara, haciendo caras. Muy caótico. Y así como... Muy caótico. Muy caótico. Muy tiktokero. Exacto. Pero ahí también se vio esta parte, ¿no? Porque, o sea, había muchas personas quejándose de gente transvesti. Ya. Sí, eso también es todo un tema. Es todo un tema. Para mí solamente era muy caótico. Pero porque, era caótico, pero sí es cierto, o sea, tenían como en su lugar a cada uno, ¿no? Y de pronto ponían una cámara a uno, ¿no? Y alguien me mandó un mensaje acerca de la mujer barbuda, ¿no? Fíjate bien, güey, es fantástico, güey. Porque la mujer barbuda era algo que se veía ¿dónde? En los circos, había una mujer barbuda. Obviamente, generalmente barba falsa. Mujeres tatuadas se exhibían. Y mujeres circo. Araña después, y era una niña en un cuerpo de araña, ¿no? Genial. 20 pesos para ver. Ahora, a mí me gustó mucho, no me gustó la inauguración, pero sí me gustó mucho el fenómeno. Y hasta ahorita me está gustando, y tiene que ver con lo que está diciendo de pasar de un lado para otro, pensar que ya estamos en otro lado. Fíjate bien. Esta morra, que es boxeadora, y que le pegó duro a una morra, y la otra morrita dijo... ¿Sabes qué? Ahora, aquí es donde puede ser peligroso esta conversación, ¿no? Yo, personalmente, no pienso hacer nada al respecto, claro, porque no soy boxeador ni boxeadora. Pero pienso insano que haya hombres peleando con mujeres. Es decir, que una mujer transexual pelee con una mujer biológica, ¿no? Ahora, mi razonamiento es esto. Cualquiera que ha recibido un buen golpe en la cara tiene que estar en contra. ¿Sabes por qué? Porque es horrible, güey. Porque la fuerza de una persona 20 años mayor que tú, hombre, fuerte, te puede hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, yo pienso, y esta es mi apreciación personal, que todo el mundo que dice, pero se asume como mujer y quiere ser boxeadora, nunca le han metido un putazo en la cara. Eso es lo que pienso, ¿no? Ahora, en este caso me pareció fabuloso. ¿Sabes por qué? Porque dicta cómo el género es realmente una construcción social, güey. Este caso lo dejó clarísimo y a mí me da mucha risa porque la gente de derecha dice, solo es mujer si nace con vagina. ¿Ok? ¿No? Y todos, sí, claro, todo, ¿no? Y yo, pues sí, si nace con vagina es mujer, ¿no? Sí. Y luego sale este amor. Y ni le pegó, ni se ve tan trágico, sí, pero debió sentir el putazo muy duro para pararse y decir. Y entonces alguien dijo, ese es hombre. Y yo me puse muy feliz, güey, ¿no? ¿Por qué, güey? Porque alguien dijo que es hombre y toda la gente, es claro que es hombre. Es claro que es hombre, pero es hombre.
Y luego les dijeron, oigan, pero aquí dice que nació con vagina. Oh, pero tiene cromosomas. Testosterona. Y genera más testosterona que el resto. Y yo... pero tú dices... Es como este meme de Regina George, ¿no? So you agree. What? You agree que vagina no significa... ¿No? Sí, más. Y obviamente a mí me divierte mucho porque partió al mundo en dos otra vez, güey. Porque los que decían que solo la vagina te hace mujer, ahora están diciendo, pero si hay una anomalía que pasa en el 0.9% de las personas, entonces tampoco eres mujer. Sí, Y está perrísimo, porque entonces ya nadie está de acuerdo. Yo, la neta, o sea, a mí me ha pegado un putazo un vato en la cara, güey. Pero bien dado. Igual. Yo te puedo matar de un putazo. No, ese vato estuvo a punto de matarme un putazo si yo no me quitaba. Ajá. Pero yo, neta, o sea, y también yo digo, pues yo qué voy a hacer, ¿no? Yo no hago ninguna clase de competencia, güey. Esta no es mi lucha. Pero yo también digo, verga, güey. O sea, que ese vato que a mí me dio el putazo estaba pasando por su pubertad, güey. Imagínate ahorita, ¿no? Y la neta yo digo, mira, güey, si las morras que están compitiendo se sienten incómodas por estar con alguien trans que todavía no ha pasado por un cambio de género, lo que sea, ¿no? Si ellas se sienten incómodas, pues ellas tienen todo el derecho de decirlo, ¿no? Y yo creo que alguna organización no debería de obligarlas, ¿no? Está bien, no importa, no es mi lucha, güey, yo no tengo ningún pedo con eso. Pero cuando, o sea, porque le dicen a esta morra, que también la italiana, yo digo, qué culo. Qué culo, güey, qué culo, mija. Sobre todo porque ya había perdido Sí, contra... pero bueno, X. El punto es, o sea, la luchadora, güey, ella no tuvo ninguna decisión. Ajá, no es como, voy a nacer con anomalías no hizo nada. para ser boxeadora cuando sea grande. O sea, y por ejemplo, yo digo, entonces, si le vamos a hacer de pedo a esa morra, se la vamos a hacer de pedo a Michael Phelps, güey. Porque el Michael Phelps tiene un pinche síndrome que hace que tenga los brazos largos y doble articulaciones, my guy. Entonces ese vato tiene una ventaja genética. Una ventaja genética, ¿no? No, y es impresionante. O sea, si pones una comparación de los brazos de Michael Phelps y su pinche rodilla que como que jala más agua empatada, güey, y que hacen todo el estudio aerodinámico, y dices, no mames. Nació para nadar. Y que en esa... Bueno, perdón. No te preocupes. Es que yo soy súper así, o sea, yo tengo muchas opiniones al respecto porque las mujeres trans son en este momento el tema que se instrumentaliza para meter miedo a las diversidades, ¿no? Lo que antes era, hace unos añitos era las mismas argumentos de miedo de van a abortar a todos sus hijos y antes van a homosexualidad a todos sus hijos y así va pasando por años y ahora es contra las mujeres trans. ¿Por qué? Porque las mujeres trans disrupten lo que hemos entendido como lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, la capacidad reproductiva como lo que nos hace mujeres, ¿no? Entonces, y como no lo entendemos, ¿no? Y es como este proceso bien fuerte de que a nadie le interesa realmente, de todas las personas que dicen, no, es que yo estoy, como David que dice, yo estoy en contra de que las mujeres trans peleen con mujeres biológicas. Estoy en desacuerdo, no en contra. No puedo pelear. Que diga, esas personas saben muy pocos nombres de mujeres boxeadoras biológicas, ¿no? Y también no te pueden explicar lo que es realmente una mujer biológica, ¿no? Porque las otras mujeres no son artificiales, ¿no? O sea, los cuerpos trans son cuerpos de personas que existen contigo y que también se construyen socialmente. Entonces, y también hay un montón de conversaciones que las personas trans han tenido por muchos años con comités olímpicos sobre los niveles de estrógeno, los niveles de testosterona, ¿no? Esas conversaciones ya se tuvieron, ¿no? Y esos parámetros ya estuvieron hace mucho tiempo, ¿no? Y esta idea de la justicia en las olimpiadas y en muchos lados es falsa, ¿no? Lo que dices, o sea, todas las personas que están en las olimpiadas tienen ventajas biológicas sobre todo en sus cuerpos, pero también ventajas económicas y ventajas políticas. ¿Por qué Centroamérica o por qué países de África
no tienen los mismos o sea, los mismos números de medallas, no es porque sean biológicamente inferiores, ¿no? Es porque hay menos recursos, porque hay... La infraestructura. No está la infraestructura para permitir que las personas desarrollen esas capacidades, ¿no? Entonces, es como todo lo que implican las Olimpiadas está basado en la desigualdad, ¿no? Sí. Entonces, como que hacer una delimitación de, pero esta desigualdad sí es injusta, es una construcción en contra de las personas trans, ¿no? Que no existía hace unos años. Sí. Porque el medallero está lleno de primer mundo, ¿no? Eso es como esta otra ventaja de la que no pensamos, ¿no? Y es Estados Unidos. O estas y luego es Estados Unidos, así. China Estados Unidos. y otros, ¿no? Y estas fotos así de los equipos de básquet, ¿no? O sea, que ves así a personas súper altas, ¿no? Que se ve que nunca pasaron hambre. Y las chinitas así, ¿no? O sea, es eso, o sea, y es un poco. Lo de Michael Phelps, por ejemplo, yo no sabía hasta que tú me lo dijiste, ¿no? Y lo hablamos un poco casi yo de vez en cuando, que es como el deporte que haces cambia tu cuerpo, ¿no? Ahora, una cosa, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, si exageramos una ventaja, la podemos usar como arma, ¿no? Ahora, pasó también en las Olimpiadas pasadas que una mujer tenía demasiada producción de testosterona, ¿no? Y no pudo participar. Y luego en otra carrera se quejaron de que había ganado una persona que tenía alta cantidad de testosterona. Fue el campeonato mundial. En las carreras, ¿no? Y yo digo, bueno. Si pasa como la boxeadora, por eso me encanta el caso de la boxeadora. Porque nos rompe a todos, güey. Nos rompe a todos, güey. Tú puedes creer lo que quieras, pero te quedas así como, bueno, entonces vamos a cambiar nuestra definición biológica de mujer, ¿o qué, no? Pero lo que sí es una diferencia, y creo que es importante, es que es un ejemplo que da Georges St-Pierre y que a mí me gusta mucho, que es, cuando hablamos de fútbol, ¿no? Decimos jugamos fútbol. Jugamos básquetbol y decimos jugamos básquetbol. Pero nadie dice jugamos box, ¿no? Y la razón es porque puedes perder la vida, ¿no? Y los que hemos entrenado box, por ejemplo la Pau aquí, que un día se me fue un derechazo ahí al hígado, ¿no? No, un izquierdazo, porque está del otro lado. Sabemos que es peligroso, pues. O sea, creo que estoy de acuerdo contigo con que es un arma, pero estoy de acuerdo también con el hecho de que hay una especie de realidad ahí. Y que también, o sea, la morra dijo, nunca me habían pegado tan fuerte. Y, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, estás en las Olimpiadas y es esperable que en las Olimpiadas te den el golpe más fuerte porque estás con la mejor gente, o sea, lo mejor de lo mejor. Si alguien te va a pegar, si alguien te va a dar el golpe más fuerte de tu vida, va a ser en las Olimpiadas, ¿no? Se espera. Y yo no le creo. Y esa es la otra cosa, que después se descubrió que esta morra tiene un buen de vínculos con partidos conservadores de Italia y que en general... Donde hay muchos partidos conservadores. ¿No? Y que en general ya estaba esta narrativa. Es decir, ella no llegó a ese enfrentamiento sin prejuicios sobre lo que era una mujer. Yo creo que lo planeó. Sí, y fue una cosa construida. Incluso, ¿no? O sea, la forma en la que movilizó, y de nuevo regresamos a movilizó los afectos de la gente, porque es una morra blanca llorando después de enfrentarse a una mujer que es una mujer racializada, ¿no? Que se ve masculina, ¿no? Y como que es apelar a los afectos de, ay, es que me duele mucho y así, y como estas lágrimas, ¿no? Que generan, o sea, ella no dijo es un hombre, pero lo dio a entender con todo, o sea, fue aparte, una cosa súper creada, ¿no? O sea, pero aparte, el discurso que a mí dices, lo que están diciendo estos de, güey, los vatos pegan más fuerte que las morras, no pueden pelear, y ella, sin decirlo, o sea, fue una construcción retórica bien interesante. Porque dice, nunca me habían pegado así. Y luego dijo, yo me disculpo. Se disculpó con su papá. Y dice, yo lo intenté, pero para mí es claro que se subió y esperó, que fue un volado mal tirado y apenas, o sea, sí le pegó, pero traes una careta y todas esas cosas. Ya lo habías preparado y lo usaste como arma, y ahora todo el mundo hablamos de esta morra. Y a mí tiene una ventaja. Estoy de acuerdo con lo de Michael Phelps. Pero en el discurso en el que tenemos este debate, esta morra es morra.
Y es morra para todos, güey. Sí, man. Es morra para ti que dices que hay que nacer con vagina. Es morra para ti que dices cualquiera puede ser morra. Y es morra para la comisión de boxeo que se encargó de decir quiénes peleaban en las Olimpiadas, ¿no? Y eso es fantástico, güey. Para mí fue como agarrar un... Fíjate bien, eso me gusta. Es como agarrar a un Rembrandt y convertirlo en un Picasso de putazo. ¿Sabes cómo? Porque todos así como, entonces vamos a hacer otra definición. Y vas a ver que en 6 meses va a haber otra pugna para decir qué es. Que yo voy a decirlo otra vez, porque lo he dicho muchas veces. Yo siento que los hombres no debemos hablar de feminismo. No tenemos que meternos al feminismo. No somos aliados, no podemos ser aliados, porque la deconstrucción no existe. Esa es mi percepción filosófica de esto, ¿ok? Entonces, yo no le digo a la feminista qué hacer, porque no me toca, no es mi lucha, y ellas están haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Pero vas a ver que en los próximos meses va a haber una lucha de una nueva definición de qué es mujer, y van a ser hombres definiendo qué es mujer, y eso va a ser muy divertido. Eso va a ser salió un video, una película de un güey de derechas gringo que define, que se llama What is a Woman, se llama, ¿no? Que es divertido. O sea, verlo, yo que trato de escuchar mucho a la derecha gringa para ver qué está diciendo y luego a la izquierda gringa para ver qué está diciendo, sobre todo en la postura bélica, ese video me divirtió mucho. Es el que anda por ahí preguntándole a gente. Ajá, what is a woman? What is a woman? Ajá, sí. Y entonces que le dicen, no, es que no puedes definir. Entonces, ¿puedes decirme que es un gato? Ah, ese güey. ¿Ese güey? Sí. Pero que en general, sí, ya, perdón por hablar tanto de esto, pero son temas que me interesan un montón porque te das cuenta de la fragilidad de un concepto y la fragilidad de esa narrativa, ¿no? Y también, o sea, lo otro que quiero decir es que es interesante cómo ha cambiado, o sea, cómo el mundo en general, o sea, como que estuvo así muy de frente con la realidad de que lo que consideras el sexo biológico también es en sí mismo diverso y que no entra en categorías binarias, ¿no? Y eso es difícil para personas que nos han enseñado que es hombre y mujer y así es y ya. Entonces es entendible que haya como esta ruptura de nuevo entre tantas personas, pero al mismo tiempo, o sea, como que es horrible que a nivel internacional, o sea, todo el mundo es violento que todo el mundo estuviera hablando de si alguien, un ser, una persona tenía vagina o no, ¿no? Sí, no. Y estuvieron, o sea, hicieron que Imane, no sé cómo se pronuncie, tuviera que sacar fotos de ella de niña, ¿no? O sea, y tuvo que hacer un comunicado a sus papás, ¿no? O sea, es este proceso de deshumanización de una persona a nombre como de una causa o de una narrativa o de cumplir como ¿qué eres? ¿No? Así como dime, el mundo entero demanda respuestas, ¿no? Y es como por eso es que es tan genial el tema, por eso a mí me gustó mucho, güey. Yo que me considero como de ni me voy a meter aquí ni me voy a meter acá, eso justo, esa es la imagen. Dime qué eres. Y los niños sí. No, sí. Pero a mí me indignó porque, o sea, justo estaba pasando esto que estaban cuestionándole a una persona que era y a la vez estaba esto que platicábamos, ¿no? Que había una persona que había violado a una niña de 12 años o algo así y nadie estaba hablando de ello y el güey estaba ahí felizmente compitiendo y, o sea, es esto que dices, ¿no? O sea, cómo instrumentalizamos estas cuestiones tan delicadas para, pues, tener ahí ciertos intereses que a la vez apelan a nuestro propio interés, ¿no? Y a la persona que somos, ¿no? Entonces... Y fue el chivo expiatorio de una lucha política que lleva gestándose muchos años sobre lo que es el ser mujer y sobre el papel de las identidades trans en la sociedad, ¿no? Y que todo eso se puso sobre una persona que estaba cumpliendo su sueño de ser campeona olímpica, ¿no? Exacto. Y que no es la primera vez, o sea, hace 2 años pasó lo mismo y salieron las mismas, o sea, salieron los mismos artículos sobre Imane y luego, o sea, como que es un ciclo que se repite porque el mundo no está acostumbrado a lidiar con la diferencia. Sí. Sí, está genial. Pues también le pasó a Soraya y a Guevara también les hicieron hacer pruebas porque parecían hombres o porque eran muy fuertes o porque corrían muy rápido, ¿no? Porque no cumplían con esos parámetros. Sí. Esto no puede ser mexicano, ¿no? Y mujer. O mujer, ajá. Y yo lo que les quería poner en la mesa un poquito
platicando de esto, le decía a unos amigos, güey, entonces ¿ahora qué, güey? Porque si unos dicen que es por una razón y ahora resulta que esto también es otra razón para que ya no compita, entonces, ¿qué pedo, güey? Entonces, ¿dónde la ponemos o qué? Y alguien dijo, pues que se busque otro sueño. Y yo dije, güey, dude, ¿en serio? Porque, o sea, ya no decides, se siente como los X-Men, ¿sabes cómo? Como que toda la gente dice, mutante, ¿sabes? No queremos a los mutantes. Y entonces los mutantes no saben si ayudar al humano o defender al humano o pelear contra el humano. Entonces Magneto dice, pues vamos a matar a todos estos humanos, ¿no? Y eso es raro porque yo dije, ¿en serio, güey? O sea, yo que estoy en desacuerdo con las mujeres trans peleando, en este caso, ¿cuál es? Va a ser la misma excusa, la testosterona, pero tenemos otro concepto. Y entonces, ¿qué tanto se vale cambiar el sueño solo porque naciste diferente, güey? ¿Sabes cómo? Y que lo que estás diciendo es, o sea, la parte, ¿cómo dicen? The quiet part out loud. Decir la parte bajita en voz alta es, no quiero que las personas trans existan en público y hagan las cosas que otras personas hacen, ¿no? Y existan en el espacio público tomando lugares, ¿no? Y porque me rompe mi idea de lo que es ser mujer, ¿no? Y pienso que, por ejemplo, esta idea de que no le pegó fuerte porque es una campeona que ha dedicado toda su vida a entrenar. Le pegó fuerte porque es hombre. Es minimizar una historia de vida, no cualquier, y es esta idea de que los hombres pueden pararse y van a ser mejores que una mujer porque nada más así, o sea, como hay hombres que genuinamente pensaron, por ser hombre, si te paras ahí le vas a ganar a una campeona boxeadora, cuando no es cierto, ¿no? O sea, es minimizar una historia de una mujer que ha trabajado toda su vida por llegar ahí y entrenado mucho, ¿no? Y que estas conversaciones, de nuevo, sobre personas trans en los deportes llevan existiendo por mucho tiempo, y hay un montón de estudios de cómo funciona realmente la testosterona y cómo funcionan los andrógenos en los cuerpos y cómo afectan las terapias de reemplazo hormonal en los niveles de testosterona. Es decir, todas esas cosas ya se han hecho para buscar como estos niveles como piso común justo, ¿no? Esas conversaciones se están dando, ¿no? Pero la gente que normalmente se mete a la discusión no está enterada de todas esas conversaciones, de todo lo otro. De todo lo que implica, por ejemplo, tener síndrome de ovario poliquístico en lo que es la testosterona. O sea, hay un montón de otras cosas que aumentan tus niveles de testosterona o que cambian la manera en la que vives las hormonas, ¿no? Hay muchas cosas que no tenemos acceso, que no entendemos de nuestro cuerpo, y es fuerte que solo nos interese cuando la narrativa de por medio es criminalizar a una mujer trans, ¿no? O sea, y sí, pues sí, ya nada más me acordé de esto de Judith Butler, que dice que no tenemos acceso a nuestra propia corporalidad que no esté mediada por la cultura, ¿no? Entonces, como que todas estas formas de releer lo que significa el estrógeno, la testosterona, los hacemos en un contexto en el que eso implica la justicia, ¿no? El éxito, el ser mujer. Pero es que sí es bien importante esto que dices, o sea, cómo es que todas estas cuestiones atravesan la salud y cómo la entendemos y cómo la vivimos, sobre todo, o sea, sí, la neta, las mujeres, porque es algo que no se ha estudiado, es algo que no se ha interesado, o sea, creo que justo la pandemia como que dio cuenta mucho de eso, o sea, con todo esto de la vacuna, y que generaban cosas en los cuerpos de las mujeres, pero que los doctores nos decían como, no, eso no pasa, o no importa, o sea, y es como que, güey, pero ¿cómo no importa? O sea, es algo que nos está atravesando, que nos está afectando, y que históricamente el estudio de la medicina se ha centrado en el cuerpo de los vatos. Entonces es como, güey, pero, o sea, hay muchos problemas que nos están sucediendo, o sea, como el ovario poliquístico, la endometriosis, o sea, un montón de cosas que no tenemos información porque justo la medicina se ha centrado en el cuerpo de los vatos. Entonces, eso es importante. Sí, eso también. Y que sepan, si nos están escuchando y tienen opiniones diferentes, que las pueden comentar y estamos puestos a leerlas, y las vamos a leer todas porque eso hacemos siempre. Pero sí sepan que sí es un dato, o sea, hay pastillas para ciertas enfermedades que solo sirven efectivamente con los hombres porque solo se trató para el cuerpo de hombres, y diciéndolo yo, y antes déjenme
aclarar a los escuchas, soy, porque me parece importante en este punto, no estoy en ninguna corriente como ideológica en la que yo pueda ponerme del lado de lo que dicen, ¿no? Pero tampoco en contra, ¿no? Y como que para mí, por eso decía al principio que es un poco difícil abrirme para estos temas, porque soy heterosexual, hombre, del norte, ¿no? Fuerte y esas cosas. Y guapo. No uso crema en la cara y vean este cutis, ¿no? Y creo que, o sea, solo quiero que sepan que no puedo posicionarme en algún lado. No me gusta hacerlo en ningún tipo de cosa, pero sí es muy importante ser, ser abiertos a entender cuando la historia nos ha favorecido en ciertos aspectos, y quienes hemos estudiado historia, del tipo de historia que sea, nos vamos a dar cuenta en algún punto, a menos que seamos del yunque, y ahí sí no nos damos cuenta de nada, vamos a darnos cuenta de que sí hemos contado la historia desde nuestra posición, y ese tipo de cosas, como en la medicina, naturalmente por la existencia de la guerra, se ha aprovechado más el cuerpo del hombre, eso también hay que decirlo, pero ¿por qué la guerra, no? Porque la guerra es más importante que la paz. Ya tengo un video de eso, lo van a ver si quieren. Entonces, sí ser un poquito como perceptivos a lo que hemos hablado un poco de que lo otro está bien que lo veamos como otro, pero hay que dar 2 pasitos para atrás y verlo desde lejos. Pero sobre todo pienso que el yo deberíamos verlo como otredad. ¿A qué me refiero? Es un poco una idea medio sartreana, pero ya somos nosotros. ¿Por qué no nos separamos de aquí para vernos y ver en qué estamos raros también nosotros, güey? O sea, ¿no? O sea, si a mí me pareció cuando llegué acá, yo dije, todos estos son normales. Porque hacían cosas bien raras, güey. Hacen cosas bien raras aquí. Me pasó. Entendí el haz patria mató un chilango. Yo no los conocía. No entiendo a veces todavía, pero pues... Es raro, hacen cosas muy difíciles. ¿Cómo que la quesadilla no lleva queso? Hazme el chingado favor. Nadia un día en una cena de fin de nuestro trabajo en la biblioteca, burlándose de mí porque mi quesadilla llevaba queso. Y entonces no es un taco de queso. Horas. Yo no disfruté. ¿Cómo no? Nadia tiene una de mis características favoritas en las personas, que es, si hay un chiste, lo lleva hasta su máxima expresión. Es igual que yo en ese sentido. Entonces, si se burla de una cosa, se va a burlar. Tengo unos amigos que nos podrán estar escuchando que saben que hago eso. Lo lleva hasta la máxima expresión. Excepto que generalmente yo hago ese chiste y lo llevo hasta la máxima expresión cuando tengo razón. Y eso, la quesadilla es como un microcaso de otredad, ¿no? Y es muy bonito. Si quieren hacer un ejercicio que no les duela tanto, ¿no? Gente, vayan a la quesadilla. Sí, y peléense si la quesadilla lleva queso, porque es claro que está en la palabra, pero bueno. Sí, en fin. ¿No? La lengua es importante. Hay que cuidarla. Y eso es una cosa para ya ir terminando, porque ya nos estamos pasando de tiempo. La importancia de cómo decimos las cosas, ¿no? La importancia de cómo cambiamos lo que decimos cuando hablamos con alguien, y cómo cuidar al otro también es una especie de discriminación. Sartre lo decía mucho cuando le decía que le tocaba calificar los trabajos de algún negro que llegaba a Francia, y él decía, cuando un francés nativo de acá, blanco, me entregaba algo que estaba muy mal, yo decía, no estás haciendo bien, estás bien pendejo y tal. Dice, pero cuando llegaba alguien africano, tenía que ser muy cuidadoso y trataba de no ofenderlo. Dice, yo también era un poco racista intentando ser bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo sería como una forma, digamos, sobre todo para hacer un ejercicio de tolerancia y lo que sea, cómo mediamos hablarle igual a todo el mundo, ser lo que somos en nuestro lenguaje a todo el mundo, o mejor, medir las palabras con la otredad, ¿no? Yo no sé, yo el otro día... Yo como siempre en mi cabeza creyéndome muy incluyente y muy... Ay, sí, yo soy muy tolerante y no sé qué. El otro día, güey, ahí yo tuve que como decir, ¿qué está pasando, Ámbar? Tú no eres así.
no puedes hacer esto. Reconstrúyete, Ámbar. Simón, Ámbar, estás mal. Pero, bueno, no sé, es un extranjero que empezó a trabajar en la cremería, güey, ¿no? Ya. Y entonces, no sé dónde es, pero yo llegué como buena morra de rancho diciendo, buenos días, que no sé qué, que no sé qué. Y pues el vato, que claramente, que ya después me dijeron, güey, es que pues allá no se hace así, ¿no? Como que, ¿qué va a querer? Y yo, no me saludas, no me contestas, no me preguntas cómo estoy yo. Y entonces como empecé a contestarle muy mal. Así como, pues a la verga quiero mi pinche cuarto de queso Oaxaca, chinga tu madre. Pero en mi cabeza yo dije, mientras estaba pasando, obviamente no le dije chinga tu madre, no, le dije un cuarto de queso Oaxaca. Pero lo pensaste. Simón, yo ya estaba emputada. Y entonces en mi cabeza yo solita dije, pero si a este güey jamás le dijeron que tiene que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿por qué yo tendría que esperar a que me lo diga? ¿No, güey? Y entonces yo estaba teniendo como toda esa conversación en mi cabeza. Y al final, pues, señor. Ajá, y el vato así como... El vato como... No me ha pagado. El vato como que se fue, ¿por qué no se regresó? Algo más, y yo, no, gracias. Y entonces como que ya me fui. Y justo afuera escuché a una señora que yo conozco desde que me mudé a esta colonia, que dijo, ¡ay, qué grosero el hijo de su puta madre! Y yo, o sea, estaba hablando con otra señora sobre lo mal que eran los maleducados que eran los extranjeros. Y dije, verga, como que no sí me soy sentí diferente. Simón, como que yo así me sentí esa señora, pues. Sí, y entonces pues sí. como que dije, está bien, güey, o sea, si ese vato... Y después dije, incluso si se lo hayan enseñado y el vato no me quería decir buenos días, no tiene una obligación de decírmelo, ¿no? Y entonces como, ya después dije, está bien, güey, no quiero poner eso que me han enseñado a mí en alguien más, porque pues no debería de esperarlo, ¿no? O sea, mis modales no deberían, y como todo como el carisma o todo cosas así no deberían depender del otro, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que como cambiar esa actitud de, pues chinga tu madre, dame medio kilo de queso Oaxaca. O sea, eso creo que es, digamos, contrario a lo de Sartre de como ser un poco racista por hacer eso de, ser más amable y cosas así. Pero ser tan agresivo también es algo así como esa cosa de xenofobia, ¿no? Oye, pero tú le hablaste feo y él se sintió en casa, ¿no? Sí, o sea, yo Él no se dio cuenta, ¿no? Como que yo cuando ya le dije, ¿cuánto va a ser gracias como esto? Yo estaba intentando percibir si el vato ya se había enojado conmigo, pero el vato así como, ¿qué? O sea, el vato no percibió nada. Bueno, supongo, no sé. No le pregunté, pero... Oye, ¿percibiste que te mamas? Sí, no. O sea, ¿Cómo calificarías esta mi interacción? Pero como que sí dije así como, este güey a lo mejor esto no significa nada para él, pero para mí me están haciendo darme cuenta de que estoy teniendo una reacción xenófoba, ¿no? Y entonces sí, creo que a veces el hecho de cambiar tu forma de ser porque alguien es distinto, como que implica cierta... O sea, como, o crees que son más o crees que son menos. Porque también he visto gente que cambia su forma de ser porque alguien es de algún lado del primer mundo, güey. Y entonces, güey, tú no eres así. Yo te he visto todos los días. Tú así no hablas así, güey. Entonces, es como, o lo crees menos o lo crees más, ¿no? Ya, sí. Y muchas veces depende de cómo se ve esa persona. O de dónde viene, nada más. De dónde dice que viene. Ajá. Entonces, sí, yo creo que hay que ser sinceros consigo mismos. Hay que ser groseros con todos. Con todos, a Chinga su madre todos. Mexicanos y extranjeros. Simón. Pero sí, o sea, yo creo que le debes un poco como de igualdad a quien sea que conoces. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo? O sea, ¿igualdad? Sí, o sea, tratarlo esperando que sea, o sea, que lo crees igual a ti, pues. Es que eso es lo raro, ¿no? O sea, escuchándote es un poco... esas preguntas que me gustan un buen como... Y cómo saber que lo que yo estoy haciendo es lo correcto, ¿no? Para ti lo correcto es llegar y saludar y decir, hola, buenos días. Sí, y le correspondía a él hacer lo correcto, que es decir, responder y ser bueno contigo, ¿no? Pero, pues no necesariamente, ¿no? O sea, ¿hasta dónde determinamos que sí es lo correcto? ¿O cuál es la manera correcta de guiarte con otra persona? Y también, o sea, escuchándote, pues, es como... Ajá, tú te pusiste con esta persona que fue distinta a ti y el juicio que hiciste de eso, ¿no? O sea, estás diciendo, ok, yo voy a reaccionar de esta forma la próxima vez, pero al final es un juicio que tú misma estás haciendo con la percepción que estás teniendo del otro. ¿Qué tal que el otro no le gusta
Él es grosero, pero sí le gusta que lo saluden por las mañanas, ¿no? O sea, es muy raro cómo encontrar esa interacción en el que va a haber una respuesta que tú estás esperando, ¿no? Siempre hay una forma de tú hacerte discursos que puede que no sean los correctos al final. Sí. También pensé en, o sea, bueno, es algo muy específico, pero en personas racializadas que les dices como, ay, es que me encanta tu color de piel. Que creo yo que ahí debajo hay cosas, o sea, bueno, no es tan igual, ¿no? Pero sí hay veces en que esos comentarios llegan a ser incómodos porque creo yo que se torna como algo exótico y entonces justo, o sea, debajo de eso sí hay algo medio extraño. O sea, sí es como que es exótico en tanto que justo es diferente y entonces lo pongo como en este posicionamiento medio... No sé cómo describirlo. O sea, pienso como en esta... Es este joven que viene de los suburbios y que tiene una cultura como específica, urbanizada. No sé cómo describirlo para que no suene mal. ¿Cómo es? Pues sí, o sea, que es el barrio. De Tepito, ¿no? Ajá. Y es como que algo exótico y es así como que, esos me gustan, ¿no? Y entonces... Sí. Es extraño porque al final no logras incluirlo tal cual... como igual, sino que justo estás ahí señalando y enfatizando la diferencia, ¿no? No sé, es muy complicado en ese sentido. Sí, esa es otra cosa que también me gusta mucho, que tiene que ver con lo que está diciendo Ámbar y lo que comento, que es la interpretación, ¿no? O sea, yo diría, ahorita como que se me prendió el foco, yo diría que no por nada Aristóteles abre su vida de interpretación diciendo que está el objeto, o sea, el referente, la realidad, la percepción que tienes, el lenguaje y tu afección en el alma. O sea, que tú digas ciertas cosas no determina realmente cómo se va a sentir la otra persona, ¿no? Pero al final esa persona va a reaccionar a lo que tú estás diciendo, por más que tú, en tu corazón, realmente te guste cómo es, ¿no? O sea, pues tú la viste y dijiste, no manches, pues está súper hermosa, ¿no? Me gusta tu cabello. Y no puedes manipular cómo va a reaccionar o qué afección en el alma va a tener eso que va a escuchar de ti, por más buenas intenciones que tenga, ¿no? Qué difícil. Sí, como le pasó al pato Borghetti. ¿Al pato? Cuando vino la sirenita. Es de Venga la Alegría. Le tocó entrevistar a la sirenita. Y le dijo, tienes que saber. Sí, pero yo estoy seguro que lo hizo de buen pedo, pues. Te da cringe. Te da el cringe. Cuando los mexicanos te veamos, no vamos a ver tu color de piel. Sí, es cierto. Vamos a ver tus ojos y tu corazón. Y no sé qué. Y le dijo así, y la morra. No sabía eso. Y la morra así. Así, la morra. Bueno. Ay, no. Pero también quién sabe cómo le estaban traduciendo en su... Ay, no, si yo fuera el intérprete, yo estaría como... Nada más que... Pato, cállate. Así, no, así. A ver, micrófono de la morra. Que estamos muy contentos de que tú seas cinta. Pato, cállate. Y sigue, y tus ojos, y tus orejas. No estamos viendo tu... No estamos viendo tu color de piel. Estamos viendo tu corazón. Y el corazón del mundo. Y eres la sirenita más hermosa del mundo. Y el amor así. Ay, no. Y pues sí le dio cringe a todo el mundo. Pero yo no sé si lo hizo con la intención. Pero obviamente todo el mundo dijimos, digo, dude. Mira, cuando te llega un video de Venga la Alegría a tu feed, es que algo pasó. Algo pasó, güey. Algo. Venga la Alegría es la otra edad. Y no es el... ¿Qué es el arremanga la repuja? ¿Qué es el cringe sino otra edad? ¿Es cierto? Es cierto. Sí. Y que solo para... O sea, esta cosa, siempre van a existir, siempre hay partes de nuestra identidad que están en disputa y están interactuando con partes de la identidad de otros que son distintas. Entonces siempre van a haber estos choques, ¿no? Y por ejemplo, quizá tú le estás diciendo a esta persona que su cabello es súper bonito porque genuinamente solo te parece muy bonito, pero eso se conecta con una historia de, por ejemplo, o sea, como de aislamiento que ha sentido esa morra toda su vida, ¿no? Porque como afromexicana nunca se ha sentido parte y siempre se ha sentido exotizada. Entonces, tú estás tocando... Hay un autor que dice la identidad es una serie de heridas en una piel punzante, ¿no? O sea, como esta idea de que algo que ya está doliendo, ¿no? Entonces ya está vulnerable a doler
y las interacciones con otros siempre van a ser tensas, ¿no? Y siempre van a estar tocando partes, ¿no? Y como humanidad siempre vamos a estar intentando como moviendo nuestros parámetros y nuestros límites para acomodar diferencias que no sabíamos que existían, ¿no? Cuando estabas hablando de lo de decir hola, buenos días, o estos guiones que tenemos de lo que es ser correcto y amable, ¿no? Y que son súper artificiales, ¿no? O sea, no es que te interese realmente. O sea, si la persona te dice, pues la verdad no estoy bien, o sea, no, si se sale del parámetro te vas a sentir raro, ¿no? Así, ¿Qué ¿Qué le dices? Buen día, ¿cómo estás? Mal. ¿Y tú? No. Tú así, Pero también pasa, por ejemplo, bueno, pero es que yo soy chismosa, entonces yo me interesa. No, pero dígame. Simón. Pero que pasa todo el tiempo, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo, por ejemplo, hacer como contacto visual a veces con las personas cuando no las conozco, ¿no? O cuando hay mucho ruido, parezco que estoy enojada o, no sé, como cosas que se conectan a mi historia de vida y a mis neurodivergencias o lo que sea, que generan otra edad y que otra persona puede decir, pinche payasa, ¿no? Y no puedo hacer nada para cambiar eso, ¿no? Pero todo el mundo tiene una serie de identidades en conflicto que hace que eso duela o que se sienta raro. Y pues la invitación es a como intentar ir más allá de esas tensiones, ¿no? O sea, como preguntarnos, ¿qué me dice esto? ¿Qué me hizo sentir que no me respondiera a mi saludo? Como, ¿qué estaba esperando yo, no? ¿Es su responsabilidad o es la mía, no? O sea, como que esas preguntas nos hacen mejores, no sé. Sí, yo, de verdad, mientras ese güey está agarrando el queso Oaxaca con tu queso y un nuevo aprendizaje. Simón, yo como que durante todo ese vato nada estaba pensando un medio kilo de queso Oaxaca, pero yo estaba teniendo toda una crisis, güey. Y de verdad, o sea, eran las 10 de la mañana y yo llegué a un punto y dije, no puedo estar pensando esto a las 10 de la mañana, güey, mi cerebro todavía no despierta, necesito estar sincronizada para despertar. Esta quesadilla con queso. Es como... Solo quesadilla. Cuando llegué aquí dije, a lo mejor hace 10 años solamente me habría quedado pinche bat culero, güey, que chingue su madre. Pero como de repente dije, está bien, güey, porque ahora ya me pregunté si estaba mal o si sí estaba bien. Y después dije, igual y me quité un poco de esa cosa que me enseñaron desde niña, ¿no? Dije, está bien, güey. Y aparte, la gente se queda mucho pensando en lo que dijo, en cómo se escuchó lo que dijo y tal. Y a todos nos han hecho, cuando tenemos a un amigo que llega a un grupo, a todos nos han preguntado, y es una pregunta muy común, oye, ¿le caí mal a tal? No, así es ese güey. Y ya como que, sí, güey, es raro con la gente nueva, güey. Y ya como que la otra persona dice, descansa. Y ya después sabes con otra persona, me cayó bien mal ese pendejo, ¿no? Y ya son cuestiones, y luego se vuelven mejores amigos y ni te hablan. Luego está ahí chistoso. Pues hay un montón de cosas más que hablar al respecto. O sea, podríamos estar aquí un montón de tiempo y lo cierto es que pues la gente tiene que dormir, ¿no? Dicen, yo no estoy tan seguro de eso, pero la gente tiene que dormir. Entonces, ¿algo último que quieran agregar? ¿Algo que pueda ayudar a cerrar esto, Ámbar? Pues decirles como nadie ha remarcado muy bien, o sea, que haya algo, que haya otra cosa y que no lo reconozcas de primera o que, digamos, tengas como este choque, está bien, güey. O sea, no es algo por lo que te tengas que sentir tan mal, ¿no? Solamente estar abierto a que hay personas distintas a ti y que no están a 1500 kilómetros de distancia, güey. Pueden estar, son tus vecinos, ¿no? O viven en el departamento enfrente de ti, o son tus amigos, güey. Y el hecho de conocer más, yo creo que te ayuda a definirte a ti. Y te ayuda a saber que las barreras que te pones tú o te han puesto, que no son sólidas, ¿no? O sea, no te va a dar un aneurisma, güey, por intentar romper algo que te enseñaron desde que tienes memoria, ¿no? O sea, no va a pasar nada, se va a sentir muy raro, Simón, güey. Se va a sentir muy raro, probablemente no se sienta bien, probablemente como que tengas una serie de cuestionamientos de no saber si estás haciendo bien las cosas y cosas así. Pero yo creo que el hecho de poder quitarte cosas que no te gustan y que te enseñaron toda tu vida, creo que eso te da más libertad y también te ayuda a reconocer la libertad de los demás.
Y nada más como dato para que cuiden su salud en cuanto a la medicina. Eso de que dolor en el pecho, ¿cuándo es un infarto? Dolor en el pecho y que te duele un brazo, eso es para los vatos. Para las morras se siente como acidez y dolor estomacal. Entonces... Pero nadie te dice eso porque otra edad. Sí, no. Entonces yo se los digo. Si de repente como que sienten como palpitaciones y les empieza a doler el estómago, en el caso específico de las morras, o les empieza a doler la espalda, cuidado. Cuidado. Tómense una aspirina y al doctor. Luego hay películas malísimas de bajo presupuesto donde a una chica le agarra un ataque y le hace... Ajá. Sí, ¿Y ya leyó su libro de medicina? Sí. Muy bien. Entonces, nada más con eso, cuidado. Muchísimas gracias, Nadia. A mí me gusta mucho que vengas. Espero que vengas muchas veces más. Y muchas gracias a todos. Gracias. Muy good. Cas. 4 cosas. Rápido. Lo de la ¿Cuatro dijo? Sí, 4. ¿Cuatro? Número uno. Dijo la cuatredad. Échalas, tú échalas. La número 1, bueno, además de, relacionándolo con lo que dices de medicina, además de la guerra, pues también que más hombres han tenido o tuvieron la oportunidad de estudiar medicina y entonces solo se concentraron en lo que les importaba a ellos, ¿no? Sí, no. Más. Además de la guerra. O diría. también puede ser que culturalmente no puedes tratar de la misma manera el cuerpo de una mujer que el de un hombre, ¿no? Exacto, sí. Debieron haber prestado atención también al de las mujeres. Sí, pero eso es anticristiano. Pues somos las que parimos, pero el bueno. pinche pudor ahí se metió al camino. Sí. O sea, Bueno, segundo, me encantó lo de calla tu fascista interior. Qué genialísimo. Es algo que voy a seguir yo. Es un buen tip. Es muy buen tip. Que todos lo tenemos y hay que callarlo. Y eso me recordó mucho a los escépticos. Que me parece que cuando los empecé a estudiar fue como abrirme el panorama por completo, porque yo estaba entendiendo la filosofía como un sistema que tenía que justificarse a sí mismo. Y leí a los escépticos y fue como, pues no, más bien puedes cuestionarte, no solo intentar justificar lo que tú crees que es verdad, ¿no? Entonces esa es una postura muy buena, que además ellos hablaron sobre, no hay una verdad al final o no hay verdad absoluta, porque cada persona tiene una sensación distinta al fuego, le gusta más esta otra cosa, dependiendo de la perspectiva desde que la veas, o sea, como que abordaron muchas cosas muy interesantes. Entonces, como con la intención de abrir ese panorama, que se relacionaría con lo que dices, Ambro, que también estuvo muy genial, tu cierre de que no te va a pasar nada y no te va a dar un aneurisma si cambias lo que fuiste en la niñez, y eso está genial, porque hay mucha gente que se justifica diciendo, pues así soy desde niño, y tú dices, bueno, ¿y eso qué, no? O sea, eso no te impide que tú tengas la capacidad de modificar tu pensamiento, el razonamiento que llevas. No somos seres así, ya, predeterminados de, bueno, en mi infancia he sido de esta manera y así voy a ser para siempre, ¿no? Tenemos la capacidad de modificarlo, cambiarlo. Si nosotros vemos que no nos está funcionando, pues podemos hacer de otra manera. Podemos relacionarnos de otra manera, leer más, no leer tanto, no sé. El punto es que encontremos la manera en que tengamos paz y que tal vez, ojalá, puedas dar paz a los demás. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. No hablé mucho, pero yo estaba escuchando con mucha atención, aprendiendo siempre. Muchas gracias, Nadia. Y sí, ojalá vuelvas de nuevo. Hay muchos temas abiertos, pendientes. Y gracias si llegaron hasta acá. Nos cuentan qué piensan al respecto. Que ya no quiere que hablemos, que ya cerró. Adiós. Bye. Adiós. Suscríbanse. Ese es el estilo de la casa. Denle like, suscríbanse. Adiós. Se para. Se para y se va. Corta y queda. Paula. Ay, pues bueno. 5 Muchísimas gracias. No. 72, 99, 96. No. Vamos a aplicar la de Lutero. No, pero sí me quiero tomar mi tiempo. No, primero que nada, muchas gracias, Nadia. De verdad que he aprendido mucho y también tengo todavía muchas más preguntas y más cosas que sería buenísimo seguir profundizando, pero bueno, sí, quizá en otras ocasiones que seguro espero que regreses pronto. Y pues sí, como que me llevo mucho esta parte de la complejidad social, ¿no? O sea, esto de que
cómo lo interpreto yo, cómo es que la otra persona lo recibe, el comentario, o sea, y cómo se llevan todas estas dinámicas es súper complejo y sí es algo que definitivamente no tenemos el control, ¿no? O sea, nosotros decimos así como que, pues yo dije esto y pensé esto, es como que, ok, pero ten en cuenta que la otra persona tiene otra experiencia de vida, tiene, o sea, otra trayectoria, no sé, o sea, hay mil cosas que tenemos que pensar justo en estas interacciones sociales, pensando justamente de que estamos inmersos en la sociedad. Y eso también me lleva a pensar mucho en, o sea, yo como socióloga, cómo entiendo la sociedad, ¿no? Y justo hablamos del fundamentalismo académico y me recordó mucho que la clase del día de ayer que tuve, el profesor inició la clase poniendo un diálogo, ¿no? Entre personas. Primero decía, fulanito, fulanita, está sonando tu teléfono. Y contesta, ay, no, estoy en el baño. Y la otra persona dice, ¿contesto? Y la otra persona dice, no, ni se te ocurra, ahorita salgo. Entonces es como, ok. Y nos dice, ¿qué piensan de este diálogo? Y todos, no, una pareja que está en su casa, la mujer es la que está afuera con el celular ahí sonando y el hombre es el que está adentro y es porque la está engañando. Y o sea, y empezamos a hacer toda esta telenovela así muy cabrón, pero o sea, en friega ya lo habíamos resuelto. Y es como, ok, ¿qué tanto todo esto lo estamos construyendo desde nuestro sesgo, ¿no? O sea, desde nuestro prejuicio, desde estos discursos que hemos construido socialmente, ¿no? O sea, ¿por qué no al revés? ¿Por qué no se trata de infancias que están jugando a ser adultos? O sea, no sé, muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades en realidad, pero justo ya tenemos como esta predisposición a lo que es real, ¿no? O lo que es la realidad para nosotros y pensamos que eso es lo universal y que solo así es posible, ¿no? Entonces, pues recupera un poco lo que tú dices, ¿no? De la necesidad y la urgencia siempre es bueno, de estarse cuestionándose a sí mismas, a sí mismos, así como que, ¿pero por qué? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Por qué no hay otras posibilidades? O sea, sí creo que esto es fundamental para evitar los fundamentalismos y para vivir en paz. O bueno, sobrellevar la vida, que por sí es muy dura. Órale, voten por Paula. Anda muy política. Yo, fíjate que en este caso en específico yo hubiera pensado que eran dos hombres. El de adentro le va a hablar su novia o su mamá o su papá y no quiere que el amigo conteste porque va a hacer gemidos. Sí, también. Puede ser. Sí, es horrible ese hombre. Nadia. Pues bueno, muchas gracias por invitarme. Espero estar por acá de regreso. Y sí, pues creo que la invitación es esa, ¿no? A cuestionarnos, cómo abrazar esa incomodidad que genera que las cosas se remuevan y se sientan distintas. Y pues sí, ¿no? O sea, hay muchas cosas que asumimos como lo inamovible, lo que así debe de ser. Y muchas veces cuando están estas discusiones de no, es que se están metiendo con lo más objetivo, por ejemplo, el ser mujer o el idioma o el español o como son cosas que se entiende por qué significan tanto para nosotros y por qué levantan tantos afectos, y creo que la invitación es a ir un poco más allá de cuestionarnos por qué nos duele, por qué nos incomoda, no verlo necesariamente como algo que es malo y que es un riesgo que nos tenemos que alejar, ¿no? Por completo, sino pues sí, o sea, como que crecemos y aprendemos. Muchas gracias a todos. Adiós.